Buen día, queridos estudiantes, a cada uno de los que está ingresando de manera puntual, oportuna, como es en el caso de Felipe, Marjorie, Elderes, Robert, también Viviana, gracias por unirte y acompañarnos. Eh, Al estar solamente 5 estudiantes de momento, es inevitable una tolerancia. Espero que no sea. ¿Qué tal? Buen día, Marjorie, Rosso Pérez. Buen día, buen día. Va a ser necesaria nuevamente esta tolerancia y bueno, no les pido de antemano a ustedes, ¿no? Que están ingresando temprano, probablemente alguna, tal vez ya llevan minutos antes, incluso de las 8 de la mañana. Así que vamos a esperar, ¿sí? Vamos a dar una tolerancia de 10 minutos como máximo, ¿no? Ya quedan solamente 9, les pido nada más paciencia y buen humor, ¿sí? Gracias. Nuevamente reitero el saludo a cada uno de los presentes. Por lo menos ya se pudo duplicar el número. También ahora ya nos acompaña, si no me equivoco, Hanli, Changli, Sofía, Van.
Anaís también, ¿no? Gracias por conectarse. Sin embargo, todavía no son todos, así que en breve, ¿no? Ya cuando se cumplan otros 5 minutos más de tolerancia, 8 con 10, inevitablemente estamos empezando, ¿sí? Se unió al parecer otro compañero o compañera que es, compañera, Talía, ¿qué tal? Buenos días. Repito, en 5 minutos más estamos ya iniciando como tal. Gracias. Buen día, queridos estudiantes, a cada uno de los que ingresó posterior a las 8:05 de la mañana, que fue la última vez que me dirigí ante ustedes. Gracias a los que también pudieron ingresar, Fiorelita, Yamir,
¿Qué más? Por acá no estaba Rosita y Esbilda, si no me equivoco, también ingresaron, ¿no? Me informan, queridos estudiantes, bueno, mi disposición era empezar ahora, ya siendo 8:10 de la mañana, pero me sugieren, ¿no? Que por el número de 16 estudiantes espere tal vez unos últimos 5 minutos, ¿sí? Las disculpas del caso con aquellos compañeros, compañeras que de manera responsable han ingresado a las 8 de la mañana, pero esa es la situación, ¿no? Unos últimos 5 minutos y ahora sí ya de manera inevitable empiezo, ¿ya? Comentarles brevemente, ¿no? Que por si no tenían conocimiento, el día de ayer fue el último examen de ese punto, o sea, ya concluyó el ciclo de ese punto. Y bueno, ¿no? Ya de acá lo que viene es nada más y nada menos que el examen suyo, ya menos de un mes, que se está programando para el día, déjenme confirmar, lo olvidé, no sé si era 15, 16 o 17, un toque, es para el domingo 17, ¿no? Las clases con nosotros acaban el viernes 15 y el domingo 17 sería el examen como tal, pues, ¿no? Entonces, ya estamos ya en cuenta regresiva, queda menos de un mes para su examen. Y bueno, voy a hacer todo lo posible, ¿no? Justo ayer revisando redes sociales, dos ex estudiantes, ¿no? De la última institución educativa a la que pertenecían, ingresado. Uno para ingeniería mecánica y el otro para economía, si no me equivoco, ¿no? Haré todo lo posible, ¿no? Para conseguir tal vez el examen, ¿no? Y tal vez, Dios mediante, mañana revisamos a ver qué tipo de preguntas o qué preguntas específicamente les ha venido, ¿no? Sobre todo lo que corresponda a mi área, ¿no? Eso y les propongo o les hago una suerte de promesa, pues, ¿no? Para que así también vean específicamente, ¿no? Cómo son los ejercicios de este último proceso de admisión de la UNT. Eh, Queda menos de 3 minutos, 8:15 empezamos ya con los que estuviesen. Gracias. Muy bien, queridos estudiantes, sin mayor otro preámbulo, vamos a empezar
haciendo brevemente mención a que no encenderé la cámara por probablemente problemas con la internet. No sé qué tanto recuerdan, la semana pasada sucedía aquello, así que para que sea mucho más fluida, tal vez la explicación o, o la respuesta, ¿no? Frente a alguna pregunta suya, eh, sea mucho más certera, pues, ¿no? Que no haya interrupciones, problemas y demás. Nuevamente saludar a todos y cada uno de los presentes. A las finales, ¿con cuántos estamos empezando? Con 17 estudiantes, creo no equivocar. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. No sin antes preguntar, tal vez pueden usar su micrófono o pueden escribir si se me escucha bien y de la misma manera ya está apareciendo el PPT, ¿no? Con el título Plan de Redacción, ¿sí? Confirmen, por favor. ¿Alguna? Micrófono, veo en el chat tampoco hay ningún mensaje, sí, se me escucha y se está viendo como tal en este momento que he compartido. A ver, ya tengo dos mensajes, tres. Pamela, sí, Elder, sí, todo bien. Felipe, sí, profesor, excelente. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar, ¿ya? Si recuerdan, la semana pasada, dentro del curso de análisis del discurso, estábamos viendo esta estructura textual, estructura de los textos, donde rescatábamos dos principales características o propiedades que tiene un texto correcto, ¿no? Un texto bien adecuado, que en este caso sería la coherencia y por otro lado tenemos la cohesión. Habíamos visto que tienen respectivamente sus definiciones, tienen características y principalmente tienen algunos elementos los cuales nos llevan inevitablemente a pensar en qué ejercicios nos pueden venir de esa naturaleza. Si recordamos, dentro, por ejemplo, de la coherencia, ¿no? Teníamos este aspecto lógico y demás. Y en el caso de la cohesión, específicamente, teníamos ya temas puntuales que puede venir en el examen. Hablo como tal de las referencias, principalmente de las referencias textuales, gramaticales, como habíamos visto la anáfora, habíamos visto la catáfora, la elipsis, y previamente también habíamos visto lo que era la sinonimia, como también la sustitución léxica, etcétera, etcétera. Y otro tema más que puede venir dentro de ese aspecto de la cohesión serían los conectores lógico-textuales, que también veíamos un cuadro y que, a decir verdad, no vino tal vez de la mano, ¿no? La semana pasada con una práctica, pero el día de hoy, ¿no? Siendo tal vez un poco más consciente, ¿no? Como les decía hace unos minutos, ya estamos en cuenta regresiva a menos de un mes para su evaluación, entonces vamos a intentar asignar mucho más ejercicios, que sea un poco más dinámico, más práctico, que de la misma manera ustedes también mismos, ¿no? Puedan en este momento, en este espacio que tenemos de mi clase, que podamos desarrollar juntos, ¿no? Ejercicios, ¿ya? Entonces, dentro de este aspecto de la estructura textual, hay dos temas más que me gustaría abordar, ¿no? Antes de pasar a algún otro tema dentro de análisis del discurso, repito, ¿no? Lo que es razonamiento verbal. Entonces, eh, mencionarles, ¿no? Que, por ejemplo, algo asociado a esta estructura y estas dos características, perdón, de, de la coherencia y la cohesión, porque al fin y al cabo, ¿qué es, no? Que mi texto tenga coherencia y cohesión, repito, que tenga sentido lo que yo estoy observando, el contenido que tiene mi texto, y por otro lado, que también esté bien unido, bien enlazado, prácticamente eso, ¿no? Entonces, algo adicional, un tema específico que les puede venir frente a estas dos características, ¿no? De coherencia y cohesión, es el llamado plan de redacción, o también se le conoce como ordenamiento de oraciones, ordenamiento de enunciado, ¿no? En clases anteriores también le he mencionado, por ahí creo que desarrollamos un par de ejercicios de manera presencial. Y hablando de aquello, ¿no? De la presencialidad, ya contento que la próxima semana nos reencontramos de manera presencial allá en la filial. Y bueno, ¿no? También ya estoy viendo qué material nos va a acompañar, ¿no? Esos 3 días, esa jornada de 3 días.
Bueno, entonces, sin mayor otro preámbulo, este tema específico tiene que ver, ¿no?, con ordenar bien mis ideas, ver que tenga sentido, que tenga logicidad. Así que vamos a empezar. ¿Listo? A ver, se mueve. Creo que ya. Rápidamente, a manera de reto, como también los acostumbro, ¿no? Así semana a semana, como estoy desarrollando, observemos atentamente, leamos también con mucha atención y responderemos luego una pregunta. Si doy lectura, sí, ojalá también cada uno pueda hacerlo en su pantalla respectiva, les proporciono el título, un regalo sorpresa. ¿Listo? Un regalo sorpresa. A continuación, tengo una primera oración, un primer enunciado. Dice, compró un libro para mi hermana. Compró, ¿ah? Compró. Dos, pidió que pusieran el libro en una bolsa de regalo. Tres, ayer mi mamá fue a una librería. Cuatro, por la noche le entregó el regalo a mi hermana. Cinco, regresó a casa muy contento. ¿Sí? A ver si tal vez cada uno de ustedes puede hacer una segunda lectura rapidito, ¿no? En menos tal vez de un minuto. Lee nuevamente tal vez el título, que ya nos hace referencia a la temática, que nos hace referencia a lo que va a abordar como tal brevemente este texto o composición de enunciados. Luego de haber leído del enunciado 1 al 5, tal vez alguno como que note como que algo no cuadra, tal vez hay una especie de desconcierto por parte de ustedes, ¿no? Y es que decir verdad, sí, está desordenado el texto, ¿no? Está desordenado. Si alguno, alguna, tal vez de una manera más, intuitiva, ¿no? Ya él mismo, ¿no? Ya va ordenando, creo que esto va acá, allá, ¿no? Sería genial. Porque a continuación, queridos estudiantes, ¿no? A ver, terminen de leer. Porque a continuación vamos a ver otro aspecto, ¿no? Les hago la pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido el orden propuesto? ¿Ustedes qué dirán? ¿Sí? ¿No? Bueno, ya lo dejaba entrever, ¿no? Que probablemente no. Y eso se debe a por qué, ¿no? Porque justamente nos damos cuenta que está desordenado, nos damos cuenta como que no cuadra una información que se menciona con la que sigue o la que lo antecede. Así que les propongo, ¿no? De inmediato, rápido, porque también habíamos dado una tolerancia mayor. ¿Cuál sería el nuevo orden que nosotros propondríamos a este texto desordenado que tenía como nombre el regalo o un regalo sorpresa, ¿no? En este caso, ¿no? Ya echando mano de este ordenamiento, quedaría de la siguiente manera. Tenemos acá un regalo sorpresa. Empezamos por la oración 3, que nos pone en contexto una época anterior, una época pasada, ¿no? Acá me menciona, ¿no? Ayer mi mamá fue a una librería. Repito, ayer mi mamá fue a una librería. Dándome contexto, ¿no? Repito que se está haciendo de una manera anticipada el día de ayer y de la misma manera vamos a mencionar, pues, ¿no? Que el lugar al que se va a acudir es nada más y nada menos que una librería. ¿Qué hay en una librería? Obviamente libros, se pueden comprar, se pueden ver, se pueden leer, etcétera, etcétera. Y allí nada más calza con el primer enunciado que teníamos en el texto propuesto. Ya sé que esta madre está en una librería y de inmediato dice que compra un libro para la hermana. Si nos damos cuenta también el verbo está en pasado. Compró, o sea, tiempo pasado. Compró un libro para mi hermana. Es diferente a decir compro. Justamente ese compro haría referencia al presente y justamente en primera persona, no como el compró que está en pasado y en tercera persona. Luego seguimos con el 2. Esta madre está en la librería, compra su libro para la hermana y pide que pusieran el libro en una bolsa de regalo. ¿Listo? Yo compro mi libro, pido que me lo envuelvan o me lo pongan en una bolsa de regalo. Para luego irme a la última oración que les proponía al inicio. Regresó a casa muy contenta. Si nos damos cuenta, tenemos tres verbos en pasado o en pretérito. Compró, pidió y a su vez regresó. Entonces nos damos cuenta, nada más y nada menos que va teniendo sentido, logicidad, también lo que estamos hablando, ¿no? En función a este tiempo
pasado, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Que ya habiendo comprado, teniendo el regalo envuelto, regresa esta madre que muy contenta a casa. Para finalmente concluir el texto diciendo, por la noche, ¿no? Por la noche le entregó el regalo a mi hermano. Entonces ahí tenemos la conclusión como tal de esta situación comunicativa, de este regalo sorpresa que es un libro, ¿no? Para esta hermana, ¿no? Entonces, de esta manera nos damos cuenta que es eh, muy importante que podamos revisar el orden en el que se van presentando los diferentes enunciados, las diferentes oraciones. ¿Listo? A ver, tal vez algún comentario, ninguno. ¿Ya? Entonces, principalmente eso vamos a ver y les vamos a proporcionar algunas herramientas las cuales les puede servir para desarrollar este tipo de ejercicios. ¿Listo? A ver, dentro de lo que puede ser la teoría, el marco teórico, viene a continuación algo que les pueda servir, conocido como el ordenamiento científico académico. Y sí, dentro de acá también lo que es análisis del discurso, por más que sean letras, puro textos, también expresamos cierto grado de cientificidad. Así que vamos a revisar a qué se refiere este ordenamiento científico académico. Pues bueno, para definirlo en pocas palabras, vamos a mencionar que es este ordenamiento integral, o sea, de todo, ¿no? Y ya convenido de manera convencional. Recuerden que este grado de convención se ve a partir de una propiedad característica del signo lingüístico que veíamos la semana pasada. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa característica del signo lingüístico que tiene que ver con acuerdo, un convenio por parte de los hablantes? ¿Alguno recordará? Repito, cuando hablamos del signo lingüístico que vimos la semana pasada en comunicología, ¿cómo se llamará aquella propiedad característica del signo lingüístico que tiene que ver con un acuerdo, un modo convencional entre los hablantes o un pueblo, una nación, un país, una cultura? ¿Algún comentario o micrófono tal vez? No se olviden, ese signo lingüístico, ¿no? Que va a tener como tal esta característica del grado de convencionalidad es la arbitrariedad, ¿ya? La arbitrariedad, como habíamos mencionado, ¿no? Tal vez para nosotros, se me ocurre, ¿no? Acá en Perú o los hispanohablantes es niño, niña, ¿no? Si fuese en el caso en este caso de Estados Unidos, Norteamérica, por ejemplo, puede ser kid o child, si no me equivoco. Pero si nos vamos, por ejemplo, hasta Italia, sería en el caso de bambino o ragazza, por ejemplo, ¿no? Entonces, son maneras en las que un determinado país, nación, acuerdan, ¿no? A este elemento que tiene, por ejemplo, ¿no? Un ser humano pequeño, con características muy infantilescas, les vamos a llamar niño o niña, pero en otro país se le puede llamar de otra manera. Bueno, sí. Decimos que este ordenamiento científico académico es este ordenamiento totalizador, integral y ya previamente acordado, ¿no? Compuesto por tres niveles básicos. Acá presten toda su atención porque en esto se va a basar principalmente el desarrollo de este tipo de ejercicio. Menciono que hay tres niveles básicos en un texto. Número uno, la introducción. Número dos, el desarrollo. Y finalmente, número tres, la conclusión. Profesor, eso dice, y sé, listo, pero me gustaría que tomen en cuenta los tres nombres y de la misma manera el orden. ¿Por qué? Porque a continuación vamos a ver aspectos específicos para cada uno de estos tres niveles. O sea, hay algunos aspectos específicos para la introducción, algunos específicos para el desarrollo, algunos específicos para la conclusión. Creo no equivocarme que de manera presencial explicaba por ahí en la pizarra, pero ahora sí lo vamos a ver ya de una manera más detenida. Bueno, acá el Zoom me informa que quedan 10 minutos. Procuraré terminarlo nada más en esta parte de la teoría para en el siguiente Zoom regresar con la parte práctica. ¿Ya? Entonces, repito, tenemos tres niveles. Vamos a ver uno por uno. ¿Listo? Primer nivel es la introducción, es la parte que aparece al inicio, es la parte primera. Entonces, para cada uno de ustedes,
Cuando yo voy a ordenar, ¿sí? Atentos, cuando yo voy a ordenar mi texto o las ideas que aparecen desordenadas, debo de fijarme si es que dentro de alguna de esas ideas aparece que el antecedente del tema o aparecen las etimologías, que de seguro ya a muchos, a muchas ya los tengo cansados, que cada rato los remonto a las etimologías o al origen de las palabras. Si es de origen griego, latino, o probablemente tiene algún otro origen, ¿no? Por ejemplo, si hablamos acá, el texto me proporciona la definición, el concepto de un tema, me proporciona la importancia, me proporciona la delimitación, o sea, cuáles son los límites de este tema para que no se confunda con otro. Me presenta cuál es la necesidad, en pocas palabras, cuál es la importancia de hablar de este tema, o me hace referencia a las causas del tema o a los orígenes, ¿no? Del tema. Por ejemplo, se me ocurre acerca de la discriminación, ¿no? ¿Cuáles son aquellas causas, por ejemplo, ¿no? Para la discriminación, el aspecto egoísta, nada empático del ser humano, o si hablamos, por ejemplo, de orígenes, ¿no? Se me ocurre hablar acerca de la escritura, un texto. ¿Cuáles son los orígenes más remotos acerca de la literatura? Pues aproximadamente la historia nos menciona que fue entre el año 4000 aproximadamente antes de Cristo, ¿no? Cuando se da esta escritura, ¿no? Con muchas culturas, como son tal vez los fenicios y demás, ¿no? Entonces, si yo veo que alguna de las oraciones tiene que ver con todo lo ahorita señalado, antecedentes, etimología, necesidad, causa, orígenes, cualquiera de estos enunciados que mencionen acerca de esto conforman la introducción. Por lo tanto, si estos elementos conforman la introducción, pues va a ir en los primeros lugares, tal vez en la primera, segunda, tercera posición. ¿Listo? Repito, si aparecen estos, aparecen en la parte inicial de mi texto. No pueden ir al final, por ejemplo. No voy a mencionar, por ejemplo, la definición en la parte última del texto. No lo puedo ubicar ahí. ¿Correcto? Prosigo porque me voy a ganar el tiempo. Ahora, ya habiendo visto qué elementos conforman la introducción, ahora sí veamos qué elementos conforman mi desarrollo. Por ejemplo, si de este tema, ¿no? Se me ocurre hablar de, ¿qué se me puede ocurrir hablar? Bueno, eh, acerca de algo que pueda mencionar características, ¿no? Por ejemplo, algún objeto, artículo que tenga, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el teléfono celular, ¿no? ¿Qué características tiene? Por ejemplo, lo más obvio, ¿no? Por eso es un teléfono móvil, no como los teléfonos fijos o de casa que tenemos. La principal característica de un teléfono móvil es que se puede desplazar, se puede mover, se puede llevar a cualquier lado. ¿Qué otro aspecto más, no? La conectividad a Internet de una manera específica. Tal vez se me puede ocurrir también este aspecto práctico, ¿no? En la cual yo puedo estar comunicado en un aparato muy pequeño, etcétera, ¿no? Características. Si yo también menciono brevemente una clasificación, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre clasificar a los seres vivos, ¿no? Tal vez empezando por vertebrados, invertebrados y luego las diferentes familias, especies, géneros, órdenes y demás que puedan haber, ¿no? Entonces, dentro de esto, si yo encuentro clasificación sobre un tema, pues obviamente estoy hablando de desarrollo, al igual que si yo encuentro qué cosa, la explicación del tema. Si obviamente ya me están explicando mi tema, pues obviamente esto hace referencia a qué? A mi desarrollo. Y repito, si yo encuentro las características, clasificación, la explicación del tema, pues debo de ubicarlo en la parte media central de mi texto que me piden ordenar. No lo puedo ubicar en la parte primera ni en la parte última. Debo de procurar de que quede donde? En la parte media central. Y por último, vamos a mencionar, queridos estudiantes, en el caso de la conclusión. Cuando yo hablo de la conclusión, hablo justamente de qué? De la parte final. ¿Y qué voy a encontrar ahí? Ejemplos, porque yo ya hablé de la definición, yo ya hablé de la explicación y ahora qué me va a mencionar de manera específica, particular, ejemplos. También voy a encontrar, por ejemplo, la síntesis. La síntesis nada más y nada menos se encuentra al final. Si me proponen tal vez la aplicación o alguna recomendación, proyección o comparación, cualquiera de estos elementos debe situarse en la parte última del texto que yo estoy componiendo, que yo estoy ordenando. Entonces,
Cualquiera, repito, de estos elementos conforman ¿qué? La parte final, la parte del fondo, la parte del cierre, llamada conclusión. ¿Listo? Ejemplos, síntesis y aplicación, proyecciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Brevemente les quiero comentar acerca de algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá, me da el título, me pone la tala, ¿no? Tal vez allá en su misma zona, ¿no? En cuanto a la tala, ¿no? Por ejemplo, esta actividad que consiste, ¿no? En cortar los diferentes árboles, ¿no? Les propongo la siguiente información, ¿no? Si leemos de la 1 a la 4, pues me voy a dar cuenta que hay un desorden. ¿Por qué? Porque justamente entre lo que acá ya les propongo como ordenamiento, ¿no? Nos damos cuenta que la oración debería empezar nada más y nada menos por la 4. ¿Por qué? Porque en la 4 estamos, dice, actividad en la cual se aprovechan los recursos vegetales de zonas boscosas. Prácticamente esto de acá es como si fuese su definición, ¿ya? Estoy definiendo, ¿listo? La definición. Luego de haber mencionado que empezamos por la 4, nos vamos hacia la 3. ¿Por qué? Porque en la 3 nos menciona lugares donde se realiza esta actividad. Tenemos acá principales lugares donde se tala. Entonces vamos 4 y 3 para luego mencionar cuáles son los tipos de árboles que se pueden talar. Acá, ¿no? Sus tipos los encontramos en la 2. Contamos con distintos tipos de árboles. Las especies más aprovechadas son, ¿qué cosa? El cedro, el tornillo, ¿no? El cedro y el tornillo. Para luego irme en la parte última con qué? La utilidad o para qué utilizo estos árboles que yo talo. ¿Para qué lo voy a usar? Para crear madera, ¿no? Madera. Y así construir qué cosa? Viviendas, muebles y qué tantas cosas más puedo, ¿no? Ya me quedan 2 minutos y medio más o menos para que acabe el Zoom. Entonces, esta más o menos es la idea, ¿no? Yo voy identificando elementos que conforman a cada uno de los 3 niveles. ¿Qué elementos conforman la introducción? ¿Qué elementos conforman el desarrollo? ¿Qué elementos u oraciones conforman la conclusión? Algo más que me gustaría hablarles, rapidito, antes de que se acabe el tiempo, cuando nos presentan un personaje y, por ejemplo, vamos a tener su biografía. Primero, los antecedentes, por ejemplo, eh, acerca de él mismo o sobre su actividad, o sea, qué se está diciendo de una manera anticipada. Y luego, alguna oración que tal vez puede decirnos quién es, ¿no? Por ejemplo, el cantante más grande de todos los tiempos. Y nos ponen, por ejemplo, ahí se va a hablar acerca, no sé, se me ocurre de Bad Bunny, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Luego, en este caso, a partir de su biografía, tengan en cuenta, por favor, los siguientes enunciados. Primero, debe ir sí o sí lugar y fecha de nacimiento. Acá es fecha, lo que he puesto hecho, no fecha. ¿Qué más? Informaciones extras sobre el personaje, características propias de este personaje, qué aportes o creaciones ha hecho, ¿no? Tal vez es un literato, tal vez es un cantante, el análisis de su obra, si es buena, mala, qué tantos discos ha sacado, y luego tal vez en la parte última, qué influencia ha tenido en otros cantantes, en otra eh, generación, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ya nos estamos quedando a menos de un minuto. Por ejemplo, ¿no? En función a esto, si les hablo de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Autor del Ingenioso Quijote de la Mancha, si leo yo de la 1 a la 5, ¿por qué voy a empezar? Pues voy a mencionar ubicando un antecedente. ¿Cuál? La 5. La novela de caballería como antecedente de Cervantes. ¿Por qué? Porque este autor escribe que novelas de caballería es como si nos estuviese presentando. Luego dice seguidamente, colocamos el natalicio, o sea, cuándo nació, ahí me lo proporciona. ¿Dónde? En el caso de la 4, nació en Alcalá de Henares en 1547. Luego hablamos de qué? Hablamos de su niñez, la número 1, su inclinación por las letras. Luego para hablar de la 2, que utiliza muchos temas de la época, y nuevamente la 3, la influencia que tiene en obras posteriores. Así nos quedamos, queridos estudiantes, ingresamos de inmediato al siguiente Zoom, ¿sí? Gracias.